Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de nuestro podcast Life Sciences 360 de Lloreda Camacho. El día de hoy traemos un tema muy interesante, un tema relevante para las empresas y sobre todo para las empresas del sector farmacéutico, y es el tema del compliance. El compliance nos obliga a estar retándonos todo el tiempo, a buscar estrategias para minimizar los riesgos. Pero el compliance debe verse como un aliado estratégico de esa interacción tan valiosa y tan importante entre los diferentes actores del sistema. Los invitamos a que oigan esta conversación y que saquen mensajes claves para que implementen estas políticas de compliance y validen junto con nosotros la importancia de contar con todos estos elementos tan necesarios dentro de sus compañías. Invitamos hoy a nuestra colega Alejandra Villada. Alejandra hace parte del Departamento de Compliance de Lloreda Camacho y cuenta con una amplia experiencia en este tema. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera empezar preguntándote, ¿por qué el tema de compliance, como lo decía hace un minuto, es tan relevante para la industria farmacéutica? Esta pregunta es muy importante porque además de ser introductoria, nos da la foto general de lo que significan los riesgos en este sector farmacéutico, específicamente en temas de compliance. Y para el caso del sector farma y de las empresas que se mueven en este mundo, es que precisamente las interacciones que en muchos casos son operaciones o transacciones comerciales que en otras industrias son del día a día y no representan mayor riesgo, en este caso, en estas transacciones del día a día es donde está el verdadero riesgo. ¿Por qué? Porque nacen de actividades o de propósitos legítimos, pero que, digamos, está en la minucia entre líneas donde se esconde el riesgo de compliance. Entonces, por ejemplo, el tema del patrocinio de un congreso médico. Recientemente, incluso lo comentábamos en el primer episodio, si no lo han visto, es una empresa que organiza un congreso médico que a todas luces está bien hecho. Son médicos de alto nivel, panelistas con todo el conocimiento, un programa académico sólido, pero resulta que uno de los organizadores del evento, que un proveedor común y corriente que fue contratado y que incluso pasó todo el due diligence para su vinculación, estaba ofreciendo incentivos a los médicos sin que la compañía se enterara. Entonces, ¿qué pasa? Son en estas situaciones, en estos eventos, donde si no, aún teniendo las políticas, si no se tienen los controles y las medidas establecidas y eficaces, pueden estar los riesgos de cumplimiento. Nos acabas de mencionar un riesgo que has visto en la práctica en el tema, por ejemplo, de los congresos. ¿Qué otras situaciones has tenido que vivir en la práctica donde se incrementen los riesgos de compliance? Por ejemplo, en todo el tema, o específicamente pues en esta industria, todo el tema de la interacción con profesionales de la salud. La interacción con profesionales de la salud en la industria farmacéutica es necesaria. Se necesita la gestión de conocimiento científico, promoverlo, se necesita también darle cara y visibilidad a los productos que se venden pues, en estas compañías a través de los canales y las instituciones médicas, pero resulta que ahí hay líneas muy delgadas entre las contrataciones y las interacciones legítimas y ciertos incentivos o ciertas situaciones que pueden incluso tener un propósito legítimo, pero de cara a un regulador o ante una política muy estricta a nivel global de terceros o de contrapartes o incluso de casas matrices, no son bien vistas porque tienen una línea muy delgada entre lo ético y un incentivo o incluso un soborno. Sí, y ya lo decíamos en nuestro capítulo anterior, efectivamente el tema de las interacciones entre los diferentes actores son vitales. Es lo que tú señalabas, el intercambio de información es importantísima. Obviamente todo revestido dentro de un marco que sea académico, dentro de una información técnica que sea la que se comparta para minimizar claramente los riesgos a los que tú te refieres. Muchas veces se ve el tema de compliance como el enemigo. ¿Cómo ves tú que pudiéramos cambiar esta narrativa? Que el tema de compliance sea al contrario una ventaja competitiva. Esta es una pregunta muy importante porque generalmente el área de compliance o incluso el rol del oficial de cumplimiento se conoce como el área del no. El que llegó a la reunión a ponernos la traba, a decirnos cómo hacer las cosas, a decirnos esto no se puede hacer.
pero lo importante es el cambio de paradigma e incluso en el cómo hacer las cosas o cómo las hace el oficial de cumplimiento, que es la cara visible de estos programas o de estas áreas. Y por ejemplo, aquí en Lloreda Camacho nosotros tenemos un cambio de paradigma y no es el área del no, sino de cómo hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces, cuando se tienen estos programas de cumplimiento, se tienen bien implementados, ya resultan una ventaja competitiva. Y te doy un ejemplo sencillo de esto, cómo se refleja. Por ejemplo, una empresa está participando en una licitación y tiene un programa de cumplimiento robusto, bien implementado y con controles. Y dentro del due diligence, para esta licitación, les piden sus programas, tienen todos los soportes, todos los requisitos y su oficial de cumplimiento responde con altura a las preguntas que se le hacen. Perfecto, lo contratan, pasa el primer filtro, una oportunidad millonaria. Segunda empresa, igual, tiene buena cobertura, tiene perfectos productos, a nivel de precios incluso puede resultar mejor. Le preguntan por su programa de cumplimiento, no lo tengo, está flojo, no está actualizado. Dos empresas, el mismo sector, el mismo tipo de producto. ¿Cuál fue la diferencia? El programa de cumplimiento. Y ahí está, cuando un programa de cumplimiento bien implementado no pasa a ser una obligación legal, sino realmente una ventaja competitiva en el mercado. Sin duda. Frente a ese tema, Alejandra, déjame complementar una pregunta siguiendo la línea de Ana, y es, sin duda, lo has demostrado muy bien, un buen programa de cumplimiento es una ventaja competitiva. Miremos la otra cara. Frente a incumplimientos, principalmente estamos hablando de códigos de ética, pero también un marco normativo exigente en mayor o menor medida frente a los códigos o las políticas internas de la compañía, principalmente adoptadas de casa matriz. ¿Cuáles son esas consecuencias específicas? Si estamos hablando de incumplimientos normativos, estamos ante un escenario de sanciones, estamos en un escenario netamente reputacional. En la práctica, ¿qué has visto ese tipo de incumplimientos? Las conductas que normalmente te llegan a ti como oficial de cumplimiento, cuando se materializan, ¿en qué se traducen? Perfecto. Esas situaciones, digamos que incluso a veces no se prevén porque se escalan muy rápido. Entonces, como, digamos, provienen de una actividad que tiene un origen legítimo o que es una actividad del día a día, muchas veces va creciendo en silencio y nadie se da cuenta. Y cuando ya se dan cuenta, el incumplimiento está sobre la mesa. ¿Y eso en qué se traduce? No solamente en el incumplimiento de las políticas internas, que generalmente es el punto de partida, sino que incluso llega a haber cumplimiento regulatorio si, por ejemplo, esta empresa está obligada a tener un programa de transparencia y ética empresarial y no lo estaba cumpliendo acorde. Otro incumplimiento, ¿cómo se materializa? En contratos grandes de transacciones importantes, ya sea con clientes, incluso con proveedores, se incluyen cláusulas contractuales donde se declara que la empresa cumple con toda la normativa relacionada con temas de corrupción, soborno, lavado de activos, entre otros riesgos. Si este evento chiquito, que en principio no se veía como nada grande, nada riesgoso, escala, también puede estar en incumplimiento contractual. Perdí un cliente, perdí a mi proveedor principal. Y ahora, algo que también sucede y que incluso también se pierde de vista es el tema de sanciones. Por este tipo de eventos o cuando se materializan los riesgos, sucede que también están, digamos, expuestos a sanciones, no solo desde el punto de vista contractual, sino también desde el punto de vista administrativo. Ciertas autoridades perfectamente pueden abrir una investigación administrativa, te sancionan, tiene un efecto económico y el peor de todos, además, es el reputacional, porque vas a aparecer en prensa que fuiste sancionado. Entonces aquí ya estamos entre incumplimientos de políticas internas, incumplimientos regulatorios, incumplimientos contractuales y sanciones. Sí, que al final te va a afectar de manera grandísima el tema reputacional. Alejandra, uno de los principales actores dentro del ecosistema del sector salud y específicamente en la industria farmacéutica es el Estado. Es tal vez uno de los principales actores en la medida en que no solo tiene funciones regulatorias, sino define políticas públicas, administra recursos, es pagador, entre otros roles. ¿Qué impacto tiene la interacción de la industria farma y las compañías con el Estado a nivel de los riesgos que se pueden identificar y que se pueden materializar? Esa es una pregunta muy importante, de hecho, porque en estas interacciones muchas veces se subestima o se pasa de largo.
Precisamente porque en el sector salud el Estado, la presencia del Estado permea tantas actividades que muchas veces no se detectan de forma tan fácil. Entonces, en muchas ocasiones, una transacción comercial que puede ser muy sencilla, el estándar de rigurosidad respecto de cómo se observa y cómo se realiza es diferente cuando hay presencia del Estado. Entonces, la diferencia es toda. Si yo tengo una contratación, un negocio, un contrato con un hospital público, así lo tengo con un hospital privado. No porque con el hospital privado tenga que ser más laxa, sino que con el hospital público tengo que ser absolutamente estricta, rigurosa y que no se me pase absolutamente nada. Si estamos hablando de soportes documentales, tenerlos todos, tenerlos archivados, tener la información actualizada. Ojalá el oficial de cumplimiento no tenga que participar pues necesariamente en el tema comercial, pero sí en el control o en el monitoreo de esa transacción comercial. Y digamos que en estos casos el riesgo obviamente se reduce cuando tengo mis políticas, si la compañía tiene su SAGRILAF o su PTE, el riesgo se reduce, pero aquí quiero ser enfática en un tema y es que estas políticas son muy útiles, pero tienen una diferencia abismal cuando se trata de cumplir por obligación o cumplir cuando yo quiero tener una ventaja operativa. Ahí está la diferencia entre sobrevivir y competir en el mercado. Grandes ideas nos das y quisiera ahondar un poco más en el ecosistema. Hablemos de otros actores importantes que son los terceros, distribuidores, agentes, intermediarios en general, igualmente importantes. ¿Qué riesgos identificas en esa interacción con ellos? En el tema de los terceros, es casi un poquito como etéreo porque los terceros pueden ser, digamos que, de muchos tipos, ¿no? De hecho, así se conoce un poco como toda esta definición de contraparte. Y es precisamente cualquier persona natural o jurídica con la que puedo llegar a tener una interacción de cualquier tipo, pero enfoquémonos en lo comercial. Pensemos en terceros como distribuidores, agentes comerciales, intermediarios. Ellos representan un alto nivel comercial y son esenciales en la operación de mercadeo o de ventas o comercial de cualquier empresa, específicamente del sector farma. Pero ¿qué pasa? Son la cara de la empresa, pero no están vinculados a mí directamente. Entonces son mi cara en el terreno, pero yo no tengo el control de cómo ellos están interactuando y de cómo ellos se están moviendo en ese terreno. Entonces, ¿qué pasa? En la práctica y en la experiencia en todos estos temas de cumplimiento, los mayores escándalos en temas de compliance han nacido con temas de intermediarios o de distribuidores. Y esto, digamos, como qué peso tiene además, que no solamente es el gran escándalo, que obviamente me afecta a mi parte reputacional y todo lo que ya vimos, sino que ante una investigación, la autoridad no te va a preguntar qué hizo el intermediario, va a preguntar qué hiciste tu compañía para darte cuenta y para atajarlo. Entonces aquí es tan importante tener los ojos puestos en este tipo de terceros porque son necesarios, pero tienen que tener la cultura corporativa en la sangre. ¿Y qué recomendaciones prácticas podrías dar a una compañía frente a estos terceros a los que te estás refiriendo? Esto es una pregunta importante y casi que toca un tema de asesoría en temas de cumplimiento y es pasar la prueba de fuego. ¿Y cuál es la prueba de fuego? Y es preguntar en ese momento, ¿la interacción que yo estoy llevando a cabo la puedo explicar de forma transparente ante una autoridad o tengo que bajar la voz? Si la respuesta es sí, posiblemente está bien y no tengo ningún problema. Pero si llega a haber un ápice de duda, es posiblemente que toque revisarlo. Entonces, lo primero es pasar la prueba de fuego. Y lo segundo es que este tipo de terceros sean capacitados constantemente, incluso evaluados respecto del conocimiento que se tiene sobre las políticas corporativas y ojalá auditados. Que no solamente sea un incentivo comercial, sino que también me estás vendiendo, pero me estás vendiendo bien. Sí, lógicamente yo añadiría mecanismos de protección contractual, es decir, donde haya una adhesión a las políticas de cumplimiento de la compañía, entre otros. Siguiendo en esta línea, tú mencionabas hace un momento el rol del oficial de cumplimiento. El oficial podría simplemente cumplir unas funciones, básicamente las que están reguladas en la ley. ¿Cuál es el rol mucho más estratégico, en tu experiencia, que puede cumplir ese oficial? Precisamente para
No solo atajar este tipo de situaciones, mitigar riesgos, pero también jugar un rol, llamémoslo así, más estratégico en la definición del control de los riesgos. Un ejemplo clarísimo y que me salió divino con la respuesta anterior es el tema de la prueba de fuego. El oficial de cumplimiento es quien ayuda a pasar la prueba de fuego, porque la idea es que esa actividad se lleve a cabo, que se pueda realizar, que se pueda ejecutar, pero que se realice bien. Y eso, en estricto sentido, no está en las funciones de la circular básica jurídica. Eso no me lo dice como una obligación legal, ¿sí? Es en el rol cuando ya se asume bajo un cambio de paradigma, donde yo no soy el que digo, no, te pongo la traba, sino que te ayudo a encauzar la actividad para que se realice de forma adecuada. Entonces, el rol del oficial de cumplimiento, cuando se mira con esta perspectiva, no solamente me ayuda a cumplir mis controles y esto de cara a la organización o a la ley, sino que también me representa una ventaja competitiva a nivel comercial, porque la idea no es que interrumpa, sino que en verdad encauce las interacciones para que se realicen bien y se realicen de la mejor forma, que ante cualquier auditoría no tengamos peros o no tengamos que bajar la voz o no tengamos como esa incomodidad, sino que todo funciona a la luz de las políticas, que es perfectamente válido y que también tiene este enfoque diferencial respecto seguramente de otras industrias, y es que tengo la seguridad de que pase mi prueba de fuego con tranquilidad, sin problema. Yo quisiera que nos devolviéramos un segundo al tema del oficial de cumplimiento para explicarle a la audiencia que nos está acompañando hoy en qué casos es necesario tener oficial de cumplimiento. ¿Hay alguna directriz en todas las empresas es necesario tenerlo? ¿Cómo es el tema un poquito más específico? Esto es muy válido porque la ley específicamente nos habla de los casos donde resulta obligatorio este rol. Y específicamente sucede cuando por obligación tienen que implementar un SagriLab o un programa de transparencia o ética empresarial. Entonces, para saber si estoy obligado o no, lo primero es revisar si tengo que tener uno de estos programas. Y esto atiende a revisar año a año si cumplo con los criterios objetivos que establece la norma, que básicamente es nivel de vigilancia, nivel de activos y de ingresos. Y si estoy obligado a tener Sagrilafo PTE, que es la sigla para Programa de Transparencia y Ética Empresarial, obligatoriamente tengo que tener un oficial de cumplimiento. Ahora, la idea, y si yo quiero tener un enfoque competitivo en el mercado, es tener este rol, así sea de forma voluntaria, pero enfocarlo también un poco en esa medida. No estoy obligado a tener Sagrilafo PTE, pero si lo tengo de forma voluntaria o si quiero tener el rol en mi compañía, me va a representar toda la diferencia, repito, entre sobrevivir o competir. Claro. Y será una ventaja, lógicamente, cuando ya estés obligada y hayas tenido un camino recorrido de implementación. Exactamente. En esa misma línea, Alejandra, ¿qué mecanismos has visto que pueden ser más prácticos y más eficaces, por ejemplo, para la canalización de denuncias, para la verificación de controles, para la implementación de medidas de mitigación? En este caso, la ley, si bien nos trae una herramienta que es obligatoria cuando tenemos que tener estos programas y que incluso las compañías lo implementan como buena práctica, es tener un canal de denuncias. Para efectos prácticos, y lo que se ha visto en la práctica es que alrededor del 40% de los riesgos de compliance o incluso como de los escándalos que se analizan no nacen de controles automáticos, de auditorías, de revisorías. Nacen de personas que levantaron la mano e instauraron una denuncia en el canal de denuncias. Entonces, ¿a qué voy? Una de las herramientas más eficaces es tener un buzón de denuncias, un canal de denuncias que me permita interponer la denuncia no solamente a nivel interno, sino también a nivel de terceros para que cualquiera lo pueda hacer, garantice confidencialidad y anonimato y también garantía de no represalias. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener un canal de denuncias que funcione perfectamente y que me garantice estos elementos, pero ¿qué pasa si no hay la confianza de utilizarlo? Que me estoy perdiendo alrededor de la mitad de situaciones que podrían ser reportadas y ser atajadas de forma directa. Porque si bien es cierto, todas estas políticas suenan, digamos que muy lindas en el papel y pues es digamos que el nivel de mayor organización o de mayor jerarquía en estos temas de cumplimiento,
pero lo cierto es que el primer frente no está en el que redactó la política o incluso no está necesariamente en la parte directiva, está en el día a día, en cualquier rol que me pueda interactuar a nivel comercial, a nivel de compañía, en cualquier momento. Y si las personas que están en esta primera línea, en este frente, que están interactuando día a día con lo que en realidad la operación de este tipo de organizaciones no tienen la confianza de poder instaurar su denuncia porque me van a despedir, me van a señalar o incluso peor, la compañía no va a hacer nada. ¿Qué va a pasar? Va a crecer y lo que hablábamos hace un rato, va a crecer y después me estalla la granada en la cara. Entonces Ya lo con mejor, mayores riesgos, sanciones. un De canal de acuerdo. denuncias que funcione y que adicionalmente las personas tengan la confianza de poner la denuncia y garantía de no represalias. ¿Qué has visto en tu experiencia que genere incentivos para utilizar estos canales? Lo primero, capacitar a las personas. Y esto no funciona como incentivo, sino como primer paso. Porque muchas veces se tiene el canal, pero las personas a veces no conocen cuál es. Entonces, tener canales de comunicación efectivos para que todos estemos enterados cuáles son esos canales. Muchas veces se componen de varios temas. Por ejemplo, un sitio web, un link que me lleva a poner mi denuncia. A veces es un hotline. A veces es un teléfono que se puede marcar y poner la denuncia, pero que todos esos elementos sean públicos y que sean de fácil acceso para poder identificarlos. ¿Y eso cómo se hace? A través de capacitaciones o a través de publicaciones evidentemente visibles en las instalaciones, en las oficinas. ¿Y a quién recomendarías tú en tu experiencia que se deben dirigir esas capacitaciones? En este caso, la idea es que siempre, siempre, siempre a los empleados como de primera mano, pero en la medida de lo posible, si yo puedo por lo menos tocar base con mis terceros o con mis contratistas, con mis proveedores, hacerlo. Porque en estas industrias y en general en los sectores y en las compañías que hacen parte del mismo sector, se hablan las personas entre compañías. Entonces es posible que no me reporte el directo de mi compañía, sino me reporta el empleado que trabaja para otra, pero se enteró. Entonces, claro, la idea es que siempre estén visibles y ojalá siempre estén visibles en la página web para que siempre tengan la posibilidad de acceder y poner la denuncia. Incluso así se evita que la denuncia llegue directamente a la autoridad y, por el contrario, la compañía pueda de manera interna tomar todas las medidas de mitigación y de corrección que correspondan. Yéndonos un poco más a profundidad del régimen de cumplimiento y de los sistemas y los programas de cumplimiento en general en la industria farma, ¿qué estás viendo tú a futuro? ¿En qué escenario estamos moviéndonos en el próximo plazo? Esto es importante porque yo a veces me las doy de pitoniza y lo que yo veo dentro de la práctica, dentro del rol de oficial de cumplimiento, son básicamente tres aspectos y los digo un poco como en orden de urgencia. Lo primero es todo el tema de digitalización e interacciones con profesionales de la salud a través de estos mecanismos. Entonces, esto digamos que lo aceleró un poco la pandemia, pero lo cierto es que todo el tiempo se están agendando webinars, incluso hasta congresos vía web. Y ahí hay una zona muy gris porque de pronto yo tengo mapeados mis riesgos en un congreso médico presencial. Pero ¿qué pasa si el congreso es un link de Zoom? Es Eso cierto. es una pregunta. La segunda que se me viene en este momento a la cabeza es toda la relación con los intermediarios o con los terceros, ¿sí? Son necesarios y esto no es un tema necesariamente a futuro, sino que ya está pasando, sino que en la medida que van creciendo las compañías y en el desarrollo de su actividad comercial, seguramente van a ser más los distribuidores, más los agentes comerciales que van a ir necesitando. Entonces, esto es un tema que está presente, pero que seguro va a estar mucho más presente en la medida que la compañía crezca. Y lo tercero es el escrutinio que cada vez se tiene sobre el sistema de salud. Entonces, claro, todo el tema del sector salud, todas las noticias que giran alrededor del sector salud, pues siempre corren muy rápido y siempre se corre muy rápido la voz. Entonces, claro, cuando una compañía farma o del sector farma digamos, se ve envuelta en algún escándalo relacionado con el sector salud,
puede que nazca un gran escándalo de una actividad así de grande. Pero ¿qué pasa? Salió la noticia, me están investigando y además tengo un daño reputacional enorme. Sí. Y con todo este tema de las tecnologías y cómo corre la información, un TikTok que salga con una información relacionada o que relacione el sector salud con una compañía farmacéutica se hace viral en nada. Entonces, claramente, pues estos eventos pues, pueden cambiar y pueden cambiar el orden de prioridad en cualquier momento, pero lo cierto es que las compañías que anticipen estos tres frentes van a competir. Las que los atajen van a sobrevivir, pero van a haber compañías que no van a hacer ninguna de las dos cosas. Ahí está la Y diferencia. ahí está la diferencia. ¿Tú qué ves a futuro? ¿Más autorregulación o más sanciones? ¿O las dos? Yo creo que es un tira y afloje. Si hay mayor regulación, hay mayor cantidad de sanciones. Pero lo cierto es que seguramente va a haber más regulación, porque con todo este tema de cumplimiento, no quiero decir que está en auge, porque sí es un tema que se viene ya conversando desde varios años, pero sí se ha encontrado que en general las jurisdicciones están más interesadas en tener políticas y tener leyes sobre la materia. Y las leyes van a estar acompañadas de sanciones ante su incumplimiento. Y en esa medida van a crecer las sanciones. Ahora, la sanción también funciona muy bien para reducir la posibilidad de comisión de este tipo de conductas. Entonces seguramente van a ir en una carrera, pero muy pareja. Y me iría más por el tema de regulación e incluso también un llamado a autorregulación, ¿no? No la regulación que impone desde el Estado, sino usted, empresa, por favor, tenga sus políticas internas claras, que posiblemente voy a llegar yo, Estado, a revisárselas. Alejandra, para aterrizar un poco lo que hemos conversado a lo largo de este episodio y para contarle a las empresas, a las compañías que nos están viendo, ¿qué preguntas deberían hacerse que sean claves frente a sus programas de cumplimiento? Yo te lo voy a resumir en una sola pregunta, pero esta es una pregunta que se tienen que hacer todas las compañías farmacéuticas antes de dormir y después de escuchar este episodio. Y es, ¿mis políticas, mi programa de cumplimiento está alineado con la realidad operativa de mi negocio? Con esa pregunta se abren 1.000.000 de posibilidades, porque ¿qué pasa? Y que hemos encontrado mucho en la práctica, que sus sistemas de cumplimiento están implementados, pero ya no reflejan la realidad operativa. Entonces, piensen en una compañía que está obligada a implementar, por ejemplo, sus temas de Sagrilaf y de PTE. Los implementó, pero en la misma matriz de riesgos hace 5 años. ¿Y qué pasa? Se abrió un canal de distribución nuevo. Tengo, digamos, mayor presencia en el territorio, más productos, perdón, toda una serie de cambios a nivel de estructura o a nivel comercial. Y eso no está reflejado en mi mapa de riesgos. Entonces, esto en comparación, ¿qué significa? Estar manejando por una carretera, pero con un mapa de la carretera vieja. Entonces, esta pregunta es esencial para llevarnos a pensar, ¿mi programa de cumplimiento refleja la realidad de mi negocio? Y si no es así, si la pregunta resuena, tal vez este sea el momento indicado para actuar y para entrar a actualizarlo. Perfecto, creo que esta conversación que hemos tenido hoy, Alejandra, contigo ha sido realmente enriquecedora. Y como ustedes lo oyeron al principio de este episodio, contábamos con una experta en estos temas, que sin duda ha demostrado que tiene amplia experiencia en temas prácticos, en todo el tema de compliance. Te agradezco muchísimo el tiempo, tus comentarios, tu experiencia que nos has compartido. Y quisiera cerrar, antes de darle la palabra a Andrés, retomando una frase que se dice mucho en el sector farmacéutico. Y es la siguiente, que resume el riesgo frente al cual se enfrentan las compañías en temas de compliance. Es la siguiente, en el sector farmacéutico la confianza es igual de importante que la innovación. Ahí está el desafío y ahí está el reto. Agregaría además de la confianza un componente de prevención y de anticipación. Prevención no solo en la identificación temprana de estos riesgos y en la implementación de medidas correctivas
y de prevención, precisamente, para evitar situaciones como las que Alejandra planteaba, pero también de anticipación, anticipación a cambios regulatorios, anticipación a normas que puedan ser cambiantes, y no solo normas nacionales, sino transnacionales que impacten el negocio y la operación. Entonces creo que todos estos elementos se conjugan muy bien en una política robusta que conjugue los elementos del negocio, que refleje de manera fidedigna, como explicaba Alejandra, esos componentes propios de la operación, pero también con una visión futura de anticiparse a los cambios y estar siempre a la vanguardia con unos programas robustos de cumplimiento, que creo que es una clave de crecimiento y de sostenibilidad futuro. Bueno, pues si quieren seguir acompañándonos discutiendo estos temas tan relevantes para la industria farmacéutica, acompáñenos en nuestro siguiente episodio. Gracias.